1. Se deben inyectar 25 mililitros de una solución acuosa de sacarosa 0,07 molar a un paciente. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se deberán agregar para que dicha solución sea isoosmolar con el plasma? Datos. El coeficiente osmótico del cloruro de sodio 0,9. La masa molar de la sacarosa 342 gramos mol. La masa molar del cloruro de sodio 58,5 gramos mol. Y la osmolaridad del plasma 310 miliosmoles sobre litro. Bueno, ¿cómo vamos a organizar la información cuando sea este ejercicio? Cuando digo este ejercicio, ¿a qué me refiero? Acá tenemos una solución inicial a la cual le vamos a agregar una masa de sal y nos tiene que ser isoosmolar el plasma. Son ejercicios de soluciones que son muy específicos. Yo me los separaría del resto de los ejercicios porque tiene una forma de resolverse específica. Por un lado vamos a poner que tenemos una solución inicial que es la que tenemos originalmente, que es estos 25 mililitros de solución acuosa de sacarosa, 0,07 molar. Voy a meter esos datos. Entonces tenemos un volumen de 25 mililitros y una molaridad 0,07 molar. ¿De quién? De sacarosa. La sacarosa es un compuesto orgánico, entonces cuando es orgánico, como la glucosa, como la urea, lo que vamos a plantear es que su coeficiente osmótico es igual a, coeficiente osmótico no, directamente el coeficiente de Van Hoff es igual a 1. No se disocia en iones, ¿sí? Que es de lo que es ahí depende. Siempre si es compuesto orgánico, I es igual a 1. A esto le vamos a unir cloruro de sodio. Para esto me están preguntando la masa. Y lo único que sé del cloruro de sodio es su masa molar. Y cuando sumamos la solución inicial con el cloruro de sodio, lo que nos tiene que dar como respuesta es la osmolaridad del plasma. Que acá tenemos que el dato es que la osmolaridad es 310 miliosmol sobre litro. Cuando lean el mili, automáticamente dividan por 1000 para pasar a osmol sobre litro, que es la unidad de la osmolaridad. Entonces, si yo divido por 1000, esto me queda 0,31 mol sobre litro. Esta es la osmolaridad del plasma y la que pretendo que la solución, a la que pretendo que la solución llegue cuando le agrega cloruro de sodio. ¿Cuál es el paso a paso? Y se los voy a escribir, así lo anotan. Primero, vamos a calcular cuántos osmoles, porque, a ver, que sea isoosmolar con el plasma quiere decir que yo pretendo que la concentración de la solución aumente hasta llegar a la osmolaridad del plasma. Para que las osmolaridades sean iguales, tiene que pasar que haya la misma cantidad de osmoles, o sea, los mismos osmoles, en el mismo volumen. O sea, en 25 mililitros de sacarosa más cloruro de sodio, debe haber la misma cantidad de osmoles que en 25 mililitros del plasma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos osmoles, del plasma habrá en 25 mililitros. O sea, en el volumen de la solución que le vamos a introducir, lo que vamos a inyectar al plasma. Entonces, como yo tengo una proporción, porque no se olviden que ese dato de 0,31 osmol, acá miren, me comí la os. Ahí está. Este 0,31 osmol sobre litro quiere decir que hay 0,31 osmoles por cada 1 litro o bien 1000 mililitros de solución. Como tenemos una proporción, podemos hacer regla de 3 simple. Podemos decir, bueno, si la proporción dice que cada 1000 mililitros hay 0,31 osmoles, entonces en 25 mililitros, ¿cuántos osmoles hay? Hago regla de 3, 25 por 0,31 dividido 1000, y esto me da que tiene que haber 7,75 por 10 a la menos 3 osmoles en total. Entonces ahí yo qué pienso, ok, entre la sacarosa y el cloruro de sodio, la suma de los osmoles de los dos tiene que darme ese número. Entonces digo, ok, entonces yo del cloruro de sodio todavía no sé nada, pero de la sacarosa sí, tengo la concentración molar y tengo el volumen. Entonces podría ver cuántos osmoles de sacarosa ya hay en los 25 mililitros. Entonces, paso número 2, lo mismo que hice con la solución del plasma, lo hago con la sacarosa.
calculo los osmoles de sacarosa disueltos en 25 mililitros. Para eso necesitamos primero calcular la osmolaridad. Porque yo tengo la molaridad, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Así que ahora paso a explicar la diferencia. La molaridad es cuántos moles de toda la molécula hay cada 1 litro de solución o 1000 mililitros si lo queremos pensar en mililitros. Ahora, si nuestra sustancia, como por ejemplo el cloruro de sodio, está formada por 2 iones, sodio por un lado y cloro por el otro, la osmolaridad me dice cuántos de estos iones hay cada 1 litro. Esa es la diferencia. Entonces, yo necesito la osmolaridad siempre para calcular osmoles, o sea, partículas cargadas dentro de la sustancia disueltas en agua, o sea, en la solución. ¿Qué pasa? Que la sacarosa, dijimos hace un ratito, que no se separa en nada. Su coeficiente de disociación es 1. Su coeficiente de Van Hoff es 1. G es coeficiente de disociación y lo tiene el cloruro de sodio, que es 0,9. Está acá en la parte de datos. Pero la sacarosa no tiene un I igual a 1. Entonces, la osmolaridad, que se calcula como el coeficiente de Van Hoff, que sería la cantidad de iones en que se separa la sustancia, por la molaridad, para la sacarosa sería osmolaridad igual a molaridad. Como I vale 1, y eso tenemos que saberlo, chicos, nadie me lo va a decir. Decir osmolaridad o molaridad, al fin y al cabo, es lo mismo. O sea que esto, que es la molaridad, lo puedo escribir como osmolaridad. O sea, sería 0,07 osmoles sobre litro. Me dan la molaridad, tengo que obtener osmolaridad. Pero si el compuesto es orgánico, entonces osmolaridad y molaridad tienen el mismo valor. Entonces ahora lo que quiero calcular es cuántos osmoles de sacarosa hay cada 25 mililitros, que es el volumen real. Entonces recordemos que esto es una proporción. 0,07 osmoles por cada 1 litro o bien cada 1000 mililitros. Entonces hago exactamente lo mismo que hice con el plasma. O sea, estos dos pasos son iguales. Digo, si en 1000 mililitros de solución hay 0,07 osmoles, en 25 mililitros, que es lo que yo tengo realmente de volumen, ¿cuántos osmoles de sacarosa habrá? Hago 25 por 0,07 dividido 1000. Y esto me queda 1,75 por 10 a la menos 3 osmoles. Claro, ¿qué pasa? Que necesitamos que la cantidad de osmoles de la sacarosa más el cloruro de sodio sea igual a la cantidad de moles del plasma. Y ven que ya de por sí lo que aporta la sacarosa es menor que lo que tiene que haber para que sea isosmolar con el plasma. O sea, es bastante menor. Justo acá tenemos la misma potencia por 10 a la menos 3, así que podemos comparar el 1,75 como el 7,75 y veo que es bastante menor. O sea, la sacarosa solita es hipoosmolar respecto del plasma, o sea, menos concentrado. Para lograr tener una igual concentración y poder inyectar eso en el cuerpo, debemos agregar algo más. ¿Quién es ese algo más? El cloruro de sodio. ¿Y cuánto agregamos de cloruro de sodio? La diferencia entre estos osmoles. O sea que el tercer paso, y insisto que estos pasos son siempre iguales, así que anótenselos, el tercer paso es restar los osmoles del plasma, que lo podemos pensar como osmoles totales, con los osmoles de la sacarosa para saber cuántos osmoles tiene que aportar el cloruro de sodio. Bueno, resto, o sea, simplemente hago la resta entre los dos y eso me va a dar los osmoles de cloruro de sodio. Entonces sería 7,75 por 10 a la menos 3 osmoles menos 1,75 por 10 a la menos 3. ¿Y qué me da? También es osmoles esto, ¿no? ¿Y qué me da? A ver, 7,75 exponencial menos 3 menos 1,75 exponencial menos 3 me queda 6 por 10 a la menos 3 osmoles. Regio, ya tengo la cantidad de iones de cloruro de sodio disueltos en los 25 mililitros.
Pero a mí, ¿qué me pedían? ¿Cuántos gramos? Entonces, ustedes acuérdense que osmol, mol y gramo son todas magnitudes que representan la cantidad que hay de cierta sustancia. O sea, que estamos a esto. O sea, estamos a un, déjenme poner comillas, pasaje de unidades para pasar de osmol a gramos. No es un pasaje de unidades porque no es lo mismo decir osmol que gramos, pero como son ambas cantidades, tienen relación. O sea, que cuando me pidan masa en este tipo de ejercicios, yo primero voy a buscar mol u osmol, el que tenga más rápido, el que tenga más cerca. En este caso sería osmol. Y ahora, de osmol paso a mol. Y de mol a gramos. ¿Cómo? Te muestro. Calculo los moles de cloruro de sodio. Resulta que los moles, en realidad los osmoles, son los moles multiplicado por el coeficiente de Van Hoff. Fíjense que acá les puse la misma relación entre, entre osmolaridad y molaridad. La misma fórmula. Bueno, porque piensen que esa fórmula y esta son la misma, porque aquella es esta misma pero dividido por L, donde esto es osmolaridad y esto es molaridad. O sea que la expresión significa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá I no vale 1 porque esto no es un compuesto orgánico. Cloruro de sodio tiene 2 iones, se separa el sodio del cloro. Siempre que les den una fórmula química, tengan en cuenta que se disocia en carga positiva y carga negativa. O sea, cuando en esta materia lo hacen de esa forma, te dan una sal cuando te dan la fórmula química. Y eso se separa de esta forma, el primer elemento de todo el resto del compuesto. Y como hay un sodio y un cloro, está formado por 2 iones. O sea que ya la cantidad de iones que se simboliza con la letra N es igual a 2. Y G, que es el coeficiente de Van Hoff, me habían dicho que era, ahora lo digo al revés, este es el osmótico, este sí es el osmótico. Este es 0,9. Y entre los dos puedo calcular el coeficiente de Van Hoff que sí, que se calcula como N por G. O sea que sería 2 por 0,9, que me nos da 1,8. Y ahí tenemos I. Entonces, como yo los osmoles de cloruro de sodio los tengo, y el I lo acabo de calcular, puedo despejar mol. Digo entonces, 6 por 10 a la menos 3 osmol es igual a mol por 1,8. Pasa 1,8 dividiendo, y ahí tengo despejados los moles. ¿Siempre vamos a calcular moles desde osmoles de esta manera? Por supuesto. Aunque si el compuesto fuera orgánico, directamente mol y osmol valen el mismo valor, ¿sí? Entonces hago 6 por 10, 6 exponencial menos 3 dividido 1,8 y esta cuenta me da 3,33 por 10 a la menos 3 moles. La unidad queda en mol. Insisto con que mol y osmol en realidad es la misma unidad, por eso puedo transformar osmol en mol, porque en realidad estamos hablando de moles en los dos casos. Lo que pasa es que osmol representa los moles de los iones y mol los moles de toda la sustancia completa. Y ahora que tengo mol, no olvidemos que yo puedo calcular masa con la masa molar. Masa es igual a mol por mr. Y acá voy a usar la mr de ¿quién? De cloruro de sodio, que me la dieron 58,5 gramos sobre mol. Entonces voy a hacer los moles que me dieron, que obtuve, 3,33 por 10 a la menos 3, multiplicado por 58,5, que era la masa molar, gramos sobre mol. Importante la unidad, ponerla, porque se cancela mol con mol y fíjense que quedan los gramos. Y si multiplico, ¿qué me queda? Una masa de 0,195 gramos. Y esa es la respuesta al ejercicio. Simplifiquemos un poquito las cuentas. ¿Qué pasó? Calcula cuántos osmoles hace falta tener en 25 mililitros, que es el volumen real de la solución, para saber cuántos osmoles hay que tener en esos 25 y que la sacarosa intente llegar a esos valores. Paso número 1. Calculo la cantidad de osmoles del plasma. Paso 2. Calculo los osmoles de la solución original, de la inicial. Resto esos osmoles. Y la resta me da cuántos osmoles hacen falta para que la sacarosa llegue al plasma. O el quien sea llegue al plasma. Una vez que hago esa resta, listo, tengo la cantidad de lo que quiero agregar. Y a partir de ahí te pueden preguntar cualquier cosa. Y esa cualquier cosa se va a manejar entre esta fórmula y esta fórmula. De hecho, en el modelo de examen que les pasé recién, el ejercicio, no sé si es el número 1, pero creo que sí,
es igual y la única variación es en esta parte, porque todos los ejercicios de estilo son iguales. Varía solamente acá. Por ejemplo, en el que pasé recién por el chat, lo que preguntaban era por esta I. Mentira, por esta G. Entonces, había que calcular primero I, e I se calculaba con los osmoles y con los moles se calculaban desde acá, porque la masa te la daban. Entonces, la realidad es que la última parte es la que puede tener variaciones. Y yo recién te decía, es entre estas dos fórmulas, yo diría entre estas tres fórmulas. Entre estas tres tiene que estar la incógnita final del ejercicio. O sea que si se anota el paso a paso, es repetir siempre lo mismo. Dice, determina la longitud de onda de un haz de luz en el agua, sabiendo que la frecuencia en el aire es de 8 por 10 a la 14 Hz y el índice de refracción absoluto del agua es de 1,33. Y nos da la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, algo que no cambia es la frecuencia. ¿Sí? O sea, la frecuencia esta dice en el aire y eso puede que nos maree un poco. Bueno, la frecuencia es única. Lo que cambia cuando cambiamos de medio es la longitud de la onda. Por eso que me pregunten en el agua no sería lo mismo que me lo pregunten en el aire o que me lo pregunten en el vidrio. Tenemos que tener en cuenta el índice de refracción de ese medio. Entonces, vamos a proponer fórmulas. Nos preguntan por la longitud. Nos dan como dato la frecuencia, que es 8 por 10 a la 14 Hz, y nos dan el índice de refracción del agua, que es 1,33. Y queremos calcular qué cosa. Ah, la longitud. Ah, ya lo puse. Perdí a la profe. Chicos, hasta ahora ya no me carbura también, y menos un jueves. Fórmulas para longitud. A ver, ¿qué tenemos? La más conocida, que es la que sale del MRU casi, o sea, como que la tenemos de ahí, es que longitud es igual a velocidad por periodo. Esa es una de las fórmulas, ¿no? Ahora, sabemos que periodo es la inversa de la frecuencia. O sea que también longitud se puede expresar como velocidad dividido frecuencia. Y creo que esa es la que nos conviene, porque tenemos la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad que no la tenemos? ¿De dónde la podríamos sacar? O sea, si nosotros decimos, bueno, esta es mi fórmula objetivo. Frecuencia lo tengo, pero me falta velocidad en ese medio. Ojo, a no confundirse usar porque esta es la velocidad de luz en el vacío, que en todo caso podemos considerarlo como la velocidad de luz en el aire, porque en el aire se suele considerar como si fuera el vacío, pero no en el agua. Entonces, ahí tenemos que recordar que velocidad aparece en la fórmula de índice de refracción. Tratemos de conectar a la hora de calcular cosas el dato con la fórmula que me conviene usar para despejar lo que me falta. El índice de refracción se calcula como la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio donde se está propagando. Entonces, como yo necesito esta B, fíjense que ahora sí tengo todo para poder despejar esa velocidad. Porque N es 1,33. C es 300.000 kilómetros sobre segundos. Y la B es la incógnita. Entonces ahora solamente despejo. Pasa velocidad multiplicando. Me queda esta expresión. Acuérdense siempre de pasar el denominador multiplicando. Un error que veo muy común es que pasan dividiendo, porque como participa de una división, bueno, es el término de la división pasa dividiendo, pero ojo que el que divide es este. Así que él pasa multiplicando, ¿sí? O sea, nunca puedo pasar el numerador porque el numerador de en sí no está haciendo nada como para pasarlo, ¿sí? Así que siempre pasa el denominador multiplicando. Y si es la incógnita, bueno, habrá que continuar despejando. O sea, ahora paso el 1,33 dividiendo. El 1,33 no tiene unidades porque es la división de dos velocidades, entonces se cancela. Así que la respuesta me va a quedar en la unidad de la velocidad de la luz en el vacío, o sea, kilómetros por segundo. Y si no me confundí la cuenta, me dio 225.564 kilómetros sobre segundos. Bien, ahora volvemos a la fórmula que habíamos elegido como destino y vamos a reemplazar frecuencia y velocidad en ella. Entonces me queda longitud es igual a la velocidad que acabamos de calcular dividido por la frecuencia. Que la frecuencia, recordemos que está medida en Hertz y el Hertz equivale a 1 sobre segundo. Capaz nos conviene escribirlo como 1 sobre segundo para tener en cuenta la simplificación entre segundo y segundo y que la respuesta queda en kilómetros, como cualquier longitud. Y bueno, dividamos. A ver qué queda. Divido por 8 exponencial 14, esto va a quedar chiquitísimo. 2,82 por 10 a la menos 10 kilómetros. Y listo. 3.
Calcule la fuerza necesaria para trasladar una carga de 0,5 coulomb, una distancia de 20 milímetros, de una cara a la otra de un capacitor que presenta una diferencia de potencial de 9 volt. Bueno, a ver, ¿qué tenemos como dato? Tenemos la carga, que es de 0,5 coulomb. Tenemos la distancia, que es de 20 milímetros. Habría que pasarla a metros, dividimos por 1000. ¿Esto qué me queda? 20 dividido 1000 es... lo voy a hacer, porque yo a veces me confundo. 0,02, ¿no? 0,02. Bien. Y nos dan como dato la diferencia de potencial. 9 volt. Bien. ¿Qué podemos usar acá para calcular esto? Habría que tomar las fórmulas de fuerza eléctrica. Sería esta y despejaría trabajo. Y después usaría la fórmula de trabajo, que es igual a fuerza por distancia, para despejar fuerza. Algunos se podría preguntar, ¿y por qué no uso la fórmula de fuerza eléctrica, que es K por Q1 por Q2 dividido distancia al cuadrado? O sea, al fin y al cabo la distancia me la dan. Claro, pasa que yo tengo la carga que se mueve dentro del capacitor y no tengo la carga que le hace la fuerza, que sería la carga del capacitor. O sea, tengo Q1 pero no tengo Q2, hablando mal y pronto. Aparte, otro indicador menos teórico, pero sí más de examen, es que no tengo la K, no tengo la constante. Y ya que no me la den, implica que probablemente por ahí el ejercicio no salga. Porque eso en general es dato extra. Por mucho que nosotros sepamos que en el vacío es 9 por eso la 9, siempre lo agregan como dato. O sea que por ahí pareciera que no iba a salir. Así que yo creo que andaría mejor por acá. Si a alguno se le ocurre hacerlo de otra forma, seguro que habrá otra opción. Entonces, diferencia de potencial, 9 volt. Trabajo no lo conozco y la carga es de 0,5 coulomb. Paso multiplicando. Y me queda que trabajo es 9 por 0,5, que me da 4,5 joules. Y ahora, con trabajo, me voy a la fórmula de mecánica para despejar fuerza. Y digo, 4,5 joules es igual a fuerza por la distancia recorrida, que son 0,02 metros. Pasa dividiendo. Y voy a hacer 4,5 dividido 0,02, que esto me da 225. Y joule sobre metro es newton, porque joule es newton por metro. Entonces, metro se va con metro y me queda newtons. Y listo. Ahí tenemos resuelto este ejercicio. Número 4. A ver, dice, a unos mómetros se le coloca una membrana semipermeable pura y se lo sumerge en un vaso con agua. Calcular la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido formada en dicho osmómetro, que contiene una solución acuosa de cloruro de sodio, G0,9, formado por 0,9 gramos de dicha sal en 300 mililitros de solución. Y nos da la temperatura, nos da la masa molar del cloruro de sodio, la densidad, también nos da la densidad, de la solución, me quiero imaginar, y la constante de los gases ideales, R, escrita en sus 3 unidades. Aparte, los datos de variación de presión, los datos de relaciones de unidades de presión. Bueno, a ver, un osmómetro lo pueden pensar como un recipiente que contiene una columna que está formada por una membrana semipermeable. O sea, permeable solo el solvente, que en este caso, como la solución es acuosa, sería solo... no es esa la palabra que quería marcar. Acá, solución acuosa, el solvente sería agua. ¿Qué quiere decir permeable al agua? Que solo puede pasar agua por esa membrana. Entonces, imagínense como si ustedes tuvieran un recipiente que acá se aclaró el enunciado de decir que contiene agua, este vaso, y acá hay una columna que se llama osmómetro que está formado por una membrana semipermeable. Por esta membrana solamente puede pasar solvente. Dentro del osmómetro, acá, se coloca una solución que contiene cloruro de sodio, con todas las consideraciones que me dieron. Y acá hay agua. Entonces, ¿qué pasa? Por ósmosis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar solvente de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Directamente todo lo que está por alrededor del osmómetro es agua, o sea, tiene concentración igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a entrar líquido dentro del osmómetro, de modo que si la solución inicial del cloruro de sodio estaba por esta altura, empieza a entrar agua y esto empieza a subir.
¿Hasta qué cosa? ¿Hasta que pase qué? Porque ósmosis se define como que, bueno, pasa solvente de un lado al otro de la membrana hasta que se equiparen las concentraciones. Pero no hay chance de que se equipare nada, porque directamente el agua no tiene ningún soluto como para tenerla en algún momento la misma concentración que lo que está dentro del osmómetro. Entonces va a pasar agua hasta que la presión osmótica equipare a la presión hidroestática. ¿Qué me pregunta el ejercicio? Calcular la presión hidroestática. Pasa que la presión hidroestática se calculaba como densidad por gravedad por altura, entonces es probable que todo el mundo intente pasar por acá, porque encima la densidad me la dieron, entonces digo, bueno, tengo el dato de densidad, puedo calcular presión hidroestática con su fórmula. Claro, pero no tengo la altura hasta la cual se eleva la solución dentro de ese osmómetro. Entonces, la idea de que en un osmómetro la presión osmótica equivale a la hidrostática nos permite pensar a la hidrostática con la fórmula de osmótica. O sea, osmolaridad por R por T. Ahí tenemos el porqué de que me hayan dado la temperatura. La temperatura, que es 14 grados, la pasamos a Kelvin y la podemos usar. La R la tenemos como dato también. Entonces, los datos te van guiando sobre qué fórmula usar. Y aparte, en osmómetro no hay mucha fórmula. O sea, o es la fórmula de presión osmótica, o es la fórmula de presión hidrostática, o ambas combinadas, por supuesto. Ya los que tienen mi curso sabrán que tienen ejercicios varios de este tema. Yo les he subido bastantes y puede ser que te las combinen. O sea, lo más común es que te las combinen. Acá justo me preguntan algo un poco más simple de lo común, porque me preguntan directamente, dame la presión. Cualquiera de las dos, pero dame una, que total vale lo mismo, ¿sí? Así que voy a usar presión osmótica, como decía, y bueno, la temperatura le estaba por sumar 273. Y si yo hago 14 más 273, esto me da 287. Bien, ¿tengo la R? Sí, puedo usar cualquiera de las tres. Acá me piden que calcule la presión. No me la pidieron en ninguna unidad, pero le voy a responder en atmósferas. Así que voy a usar esta fórmula, esta fórmula para R, este valor para R, que es el que tiene las atmósferas. Y me falta la osmolaridad, que es la concentración osmolar. ¿Qué datos tenemos para la concentración osmolar? Recuérdense que eso es la concentración del soluto dentro de la solución. Y ahí arranca el dato, que contiene, acá no, miren desde acá, que contiene una solución acuosa de cloruro de sodio, coeficiente osmótico 0,9, formada por 0,9 gramos de esa sal, disuelto en 300 mililitros. Bueno, ¿qué aprendimos en el punto 1 de este examen? Que osmolaridad se calculaba como molaridad por I. No tengo ninguno de los dos, pero los puedo calcular. I se calculaba como la cantidad de iones multiplicado por el coeficiente osmótico. Cloruro de sodio es una sustancia que se separa en dos iones, sodio y cloro, o sea que B es 2. Y G, que es el coeficiente, 0,9. De modo que esta multiplicación me queda, voy a poner 1,8, sí, 1,8. Es la misma cuenta que antes. Y ahora vamos a calcular la molaridad. Y la molaridad se calcula como, bueno, tengo dos caminos. Puedo usar regla de 3, que es lo que hice más arriba, pero lo hice para calcular moles. O puedo usar la fórmula también, porque molaridad es cuántos moles hay cada un litro. Entonces, si yo hago mol dividido el volumen en litros, obtengo molaridad. U otra opción, puedo calcular cuántos moles hay en 1000 mililitros. Eso también es otra forma de encarar la molaridad. Quien hizo química de pronto se siente más cómodo con esta forma de resolverlo, con regla de 3, que usando la fórmula. Lo dejo a su criterio. ¿Cómo calculo moles? Porque tampoco tengo moles. Bueno, moles lo que calculo con la masa y la MR. Habíamos visto más arriba que masa es igual a mol por masa molar. Si yo quiero ahora mol, paso masa molar dividiendo, hago masa dividido masa molar y esos moles. Y la masa sí la tengo, porque la masa son 0,9 gramos. Y la masa molar también la tengo, porque me la dieron como dato, 58,5 gramos mol. Que si ya están practicando parciales seguramente se han hartado de ver ese 58,5 porque la molécula la sustancia más usada en este tema es el cloruro de sodio, ¿no? Y las orgánicas, sacarosa y glucosa. Por eso las menciono tanto. Y esto me queda 0,0154 moles. Redondeo en 3 cifras significativas. Entonces ahora empezamos a regresar. Tengo mol y quiero calcular molaridad.
Entonces, yo voy a hacer la regla de 3, que es con la que yo me siento más cómoda, pero el que quiera hacer la fórmula, haga la fórmula. Estos moles, que son estos 0,9 gramos, están disueltos en los 300 mililitros. La pregunta es, ¿cuántos moles hay en 1000? Entonces diría, si en 300 mililitros hay 0,0154 moles de soluto, o sea, moles de cloruro de sodio, entonces en 1000 mililitros, ¿cuántos moles habrá? Hago 1000 por 0,0154 dividido 300 y esto me da 0,0513 moles. Como son los moles disueltos cada 1000 mililitros, esa es la molaridad de esta sustancia. Pero yo no quiero molaridad para calcular la presión. Yo quiero la osmolaridad. O sea, acá tengo que hacer un paso más y es calcular osmolaridad como la molaridad por el coeficiente. O sea, ya llegué a la fórmula que inicialmente estaba buscando y me faltaban todos los datos. Entonces digo, bueno, osmolaridad sería 0,0513 molar multiplicado por I, que nos había dado 1,8. Y si hago entonces 0,0513 por 1,8, esto me da 0,0923 osmol sobre litro. Recuerden que osmolaridad tiene esa unidad, osmol sobre litro. Bien, tengo la osmolaridad, tengo la R, tengo la T, listo, voy a calcular presión. Entonces regreso para acá y digo, bueno, osmolaridad, acá, ¿no? Por R, que dijimos que usamos 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Por T, o sea, por temperatura, que dijimos que era 287, le habíamos pasado a Kelvin, es igual a la presión hidrostática. En realidad es la osmótica, pero son iguales. Y hago la cuenta. 0,0923 por 0,082 por 287, que acá me comí la K de Kelvin. Esto me da 2,17. Y se simplifica litro con litro, mol con osmol, dijimos que es la misma unidad, así que sí, se simplifican, y Kelvin con Kelvin. Y me queda atmósferas. Y esa vendría a ser la presión hidrostática. Si me la piden en alguna otra unidad, debería pasarla. En esta materia, presión hidrostática la solemos medir en varias. Así que si alguien quiere pasar de atmósferas a varias, no estaría mal, porque es una buena idea, una buena intención, pero el ejercicio no lo pide. Entonces, si a mí me dijeran calcular la presión hidrostática en tal unidad, paso. Si no, lo dejo en la que lo encontré. Total, es válido en cualquiera de las unidades que existen. A ver, dice, considerando lo estudiado en la unidad 4, si tenemos dos soluciones acuosas, una es 0,1 molar de glucosa y la otra es 0,1 molar de cloruro de sodio con coeficiente osmótico igual a 0,9. Tomaron mucho lo mismo, siento, en este examen. Pregunta, opciones. A, ambas soluciones tienen la misma osmolaridad. B, la solución de glucosa tendrá mayor osmolaridad que la de cloruro. C, para la solución de glucosa se cumple que la osmolaridad es menor que la molaridad. Para la solución de glucosa, lo contrario, osmolaridad mayor. O si no, para la solución de cloruro de sodio, la osmolaridad es menor que la molaridad o la osmolaridad es mayor que la molaridad. O sea, en todas las opciones veo que necesito conocer la osmolaridad de cada una de estas sustancias. Ya vimos en múltiples oportunidades que osmolaridad es molaridad por coeficiente de Van Hoff. La molaridad me la dieron, porque cuando me dice la palabra molar, la unidad molar, eso es la concentración, no es moles, ojo. Acá que dice molar, de acá que dice molar, es esta M mayúscula. O sea que en los dos casos me dieron M. Me faltaría multiplicarlo por I para saber cuánto vale la osmolaridad. Como la glucosa es un compuesto orgánico, I es igual a 1. Como el cloruro de sodio no lo es, I será la cantidad de iones multiplicada por el coeficiente osmótico. Ya vimos múltiples veces que B es 2 para el cloruro de sodio, un cloro, y G es 0,9, dado el enunciado. Así que I es igual a 1,8. Una cosa que no mencioné al respecto, si dice totalmente disociado, en vez de darme un coeficiente osmótico, significa que G vale 1, ¿sí? Porque el coeficiente osmótico es un porcentaje en realidad. Dice 0,9, pero significaría 90%. Es el 90% de las partículas que se ionizan en en sodio y cloro. Así que si dice totalmente disociado es porque el 100% se disoció. Por eso G es igual a 1. Así que tenemos I para los dos.
calculemos las osmolaridades. Para la glucosa sería 0,1 molar multiplicado por 1, o sea, 0,1 osmol sobre litro. ¿Ven? La unidad cambia de mol sobre litro a osmol sobre litro, pero al fin y al cabo es la misma unidad. Y acá, para la osmolaridad del cloruro de sodio sería la molaridad, que me dijeron que era el mismo valor, pero multiplicado por 1,8, que es su coeficiente. 0,1 por 0,1. Ahí está. Por 1,8 me da 0,18. Y para quien se confunda con el tema números, tenga en cuenta que después de acá, ¿no? Después de ese 1 viene un 0. O sea que este número es mayor que este, porque uno es 0,18 y otro es 0,10. Así que, ¿cómo vamos a responder? Bueno, veamos opción por opción. Vamos de vuelta. ¿Ambas soluciones tienen la misma osmolaridad? No, ya vimos que la del cloruro de sodio es mayor que la de la glucosa, así que la respuesta es que no, falsa. La solución de glucosa tendrá mayor osmolaridad que la del cloruro de sodio. No. Acabamos de ver que justamente es lo contrario, la del cloruro es mayor. Para la solución de glucosa, la osmolaridad es menor o mayor que la molaridad. No, la osmolaridad vale lo mismo que la molaridad, 0,1 los dos. Así que estas dos son falsas porque justamente el hecho de que sea glucosa implica que la molaridad y la osmolaridad son iguales. Y el otro dice, para la solución de cloruro de sodio, la osmolaridad es menor a la molaridad o es mayor. Y para el cloruro, la molaridad es 0,1 y la osmolaridad 0,18. O sea, la osmolaridad es mayor. Así que la opción correcta es la última. Y listo. Este último dice, según estudiar la unidad 5, seleccionar la opción correcta. En un circuito eléctrico con dos resistencias en serie R1 y R2, se cumple que el delta V total es igual a delta V1 y delta V2. No, en serie la relación es que la corriente total es igual a la corriente que pasa por 1 y es igual a la corriente que pasa por 2 y se suman los voltajes. El voltaje total es la suma de los voltajes de las dos resistencias. Así que el primero que me dice que la diferencia de potencial, o sea, voltajes, son iguales, falsa. Eso solamente se cumpliría si las resistencias fueran iguales, pero el voltaje total sigue siendo la suma. Nunca puede ser igual a cada voltaje individualmente. Así que ese es falso. ¿La R total se calcula con fracciones? No, la R total se calcula como la suma entre las R's. Así que esta es la forma de calcular la resistencia equivalente para paralelo, no para serie. Así que este es recontrafalso también. Pero acá apareció una. Delta V total es delta V1 más delta V2, que es esta fórmula. Así que esa es la verdadera. Y las otras dos van a ver que, las otras tres verán que no, porque no cumple con esas tres condiciones. Y listo. Terminó ahí. Era la teoría. A saber si el cuadrito de disposición en serie o paralelo. Y ya está. Y con esto los despido, porque estamos a microsegundos de que se corte. Que les vaya muy bien. Nos hablamos por chat. Adiós. De nada. Chao, chao.